perdón, la masa es la masa de... oh, se me confundió con otra. La masa en el sensor térmico es la masa del volumen de control, o sea, la masa que se considera que está en contacto con los elementos. En este caso sería, si nos podemos imaginar una línea acá, entonces la masa sería la masa de líquido dentro de esto. Estos elementos generalmente son muy chiquititos, nosotros en el laboratorio los usamos, son estos que aparecían acá, estos. Esta marca Mattenson son los que más utilizamos. Imagínense que ahí adentro está el sensor, pero son capilares. Entonces la masa es la masa de, el volumen de control. Bien. Los sensores de hilo caliente se utilizan mucho hoy en día en industria automotriz. Los motores de los autos lo utilizan. No exactamente, sí, los motores directamente en la carburación, en la mezcla digamos, la formación de la mezcla de combustible, mezclando el aire, el comburente con el combustible. Si yo tengo una resistencia, ¿está? Estos son los caudalímetros que se utilizan, fíjense acá dice caudalímetro Siemens para Citroën C3 1.4, HDI, Ford Fiat, EcoSport, bueno, es todo el mismo. Básicamente tengo una fuente de corriente, ¿no? Que me da que llega a una resistencia, la cual se calienta, ¿no? Pues, bueno, puede ser un diodo como está acá puesto para evitar que las corrientes se me vayan hacia el otro lado. Pero el tema básicamente pasa porque esta resistencia, esta bobina que tengo acá, este alambre, va a presentar una cierta resistencia eléctrica, ¿tá? Que va a depender de la temperatura. Yo le estoy aplicando por un lado una corriente para que se caliente. Cuando yo le pase un fluido, aire o un líquido, lo que fuera, por esa resistencia, y si está más frío me la va a enfriar. Y al enfriarse va a cambiar su resistencia eléctrica, lo cual va a producir una variación de la corriente que circula. Y al variar la corriente, yo puedo medir esa corriente como, como una medida indirecta del caudal de aire que está atravesando el hilo caliente. No es necesariamente un hilo, sino que es una bobinita de hilo, es un pequeño buclecito. Y bueno, ese buclecito, si vemos este elemento que está acá es la admisión, la entrada de aire al motor, y el sensor se encuentra ahí adentro, es muy chiquitito. Nuevamente, el sensor tiene que ser chiquitito porque si lo hacemos muy grande, su velocidad de respuesta puede ser demasiado alta y bueno, y traer los problemas que ya sabemos. Más en un auto en donde la velocidad de respuesta tiene que ser alta, ya que necesitamos una respuesta instantánea, ya sea en la aceleración o en la desaceleración del motor. Bien, ¿cómo se seleccionan los medidores de caudal? Bueno, primero que nada tenemos que conocer el rango y la precisión necesarios. Tenemos que elegirlo para que sea compatible con las condiciones de servicio. Vimos que, bueno, depende del tipo de fluido donde vayamos a medir, el tipo de sensor que vamos a elegir. Cuestiones de seguridad. Hay algunos sensores que directamente ni tocan al fluido, como vimos los ultrasónicos, pero otros como el térmico produce un calentamiento de la sustancia, los másicos, entonces por ejemplo no sería muy recomendado para quizás combustible, para gases combustible o líquidos combustibles. Luego hay que ver los costos de instalación, porque hay algunos que no requieren prácticamente grandes modificaciones, ni perforaciones en algunos casos, simplemente se ponen los sensores fuera de la tubería, y en otros casos hay que cortar, instalar bridas, soldar, etcétera, poner juntas, lo cual tiene un costo de instalación muy grande. Bueno, todo impacta siempre, como siempre, en el costo. Bueno, acá hay una pequeña tabla con algunas que, bueno, la van a encontrar en el libro, con algunos criterios de selección de sensores de caudal. Fíjense, tenemos orificio, tobera, venturi, magnético, turbino, etcétera, están todos, y más o menos nos da la precisión, el rango de caudal, el número de Reynolds mínimo necesario, bueno, todos estos parámetros que pueden ser muy útiles a la hora de seleccionar un sensor.